Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a ver algunos fundamentos de la teoría de cadenas de Markov. Para comenzar, vamos a partir con una pequeña motivación, ¿ya? Para que se entienda un poco de qué es lo que uno habla cuando se refiere a cadenas de Markov. Si recordamos en cursos como comunicaciones digitales, nosotros teníamos un canal binario simétrico, por ejemplo, donde en la fuente nosotros podíamos transmitir un bit 0,1 y el canal, a la salida del canal, obteníamos también un bit 0,1. Pero este canal nos podía jugar malas pasadas y, por ejemplo, nosotros podíamos colocar un 0 a la entrada y no necesariamente íbamos a obtener un 0 a la salida. Todo eso nosotros lo reflejábamos o lo podíamos reflejar haciendo los cálculos y lo que nunca vimos o lo que nunca modelamos de una manera un poco particular fue que nosotros todas estas transiciones que hay en el estado del canal a la salida, por ejemplo, las podemos ver con este diagrama que está aquí. Por ejemplo, que el canal, que aparezca en el canal un 0 a la salida, significa que nosotros, por ejemplo, pusimos un 0 en la entrada y el canal no le hizo nada, ¿ya? Y eso significa entonces que obtuvimos un 0 a la salida. Pero también puede ser que nosotros pusimos un 1 en la entrada y el canal hizo algo con este bit y lo transformó en un 0. El siguiente bit que nosotros transferimos entonces lo que me permite a mí es pasar desde un estado 0, por ejemplo, a un estado 1, ¿ya? Que recibo un 1. Y esto puede deberse a que me enviaron un 1 desde la fuente y el canal no hizo nada, o bien que me enviaron un 0, pero el canal lo cambió. Después de que yo recibo un 1, el siguiente bit que yo recibo, por ejemplo, puede ser de nuevo un 1, y yo voy a hacer esto, voy a hacer este loop de acá, y voy a traer en el siguiente estado un 1. Entonces, este diagrama que está acá es un diagrama temporal y de estados, donde me permite a mí entender las transiciones que hay a la salida del canal simétrico a medida que me van enviando un bit. ¿Ya? Me envían un 0, y por ejemplo yo recibo un 0, o me envían un 1 después a continuación, entonces yo paso del estado 0 al 1 si es que recibo el 1, o si me envían por ejemplo ahora un 0 y este bit se cambió en el canal, entonces está en el estado 1 y me vuelvo a quedar en 1 producto de este cambio que me enviaron una cosa pero recibí otra. Ahora, si me envían un 1 y ese llega, perdón, un 0 y ese llega de manera correcta, yo salto desde aquí hasta acá. Esta idea de modelar un canal binario simétrico de esta manera, con este diagrama que está acá, de los posibles estados que tiene la salida, los estados son dos en este caso, 0 y 1, es una de las formas que nosotros vamos a entender y vamos a conceptualizar las cadenas de Markov, ¿ya? ¿Qué son las cadenas de Markov? Las cadenas de Markov no son nada más que un proceso aleatorio en tiempo discreto que se define sobre, obviamente, un espacio de estados discreto y donde las transiciones ocurren en el tiempo a intervalos discretos que pueden ser determinísticos o aleatorios. Y a nosotros no nos importa mucho si son determinísticos o aleatorios. Son transiciones y las vemos como un tiempo discreto, ¿ya? La principal característica de las cadenas de Markov es lo que se llama la propiedad de Markov y es la independencia condicional. Las cadenas de Markov entonces no tienen memoria condicional, como vamos a ver, en las transiciones de estado. Es decir, nosotros la dependencia que nosotros tenemos para la siguiente transición de estados en la cadena depende solamente del estado actual y no de toda la historia de transiciones que existió para llegar a ese estado en particular de la cadena, ¿ya? Es decir, yo puedo llegar de un estado, por ejemplo, en el que estábamos, en el ejemplo que estábamos mirando antes aquí, yo puedo analizar el estado del siguiente bit que voy a recibir a la salida del canal, que puede ser un 0 o 1, y no me importa qué es lo que ha pasado en el pasado, si me han llegado 0, 1, si me han transmitido 0, 1, eso es absolutamente irrelevante. La propiedad de Markov me permite olvidarme de todo eso, ¿ya? Antes de entrar en ese detalle un poco más fino de la definición, vamos a tener que definir un par de cositas para entender lo que estamos hablando. Vamos a entender como estado a uno de todos los posibles valores que pueden tomar la cadena de Markov en un instante de tiempo. En el caso del canal binario simétrico, la salida eran dos estados y era un 0 y 1. ¿Ya? Era un 0 o 1. El espacio de estado es la colección de todos los posibles valores que puede tomar la cadena de Markov, y en este caso era el conjunto 0 y 1. Y la transición es la evolución temporal que sufre la cadena
a la hora de ir avanzando en el tiempo. Y es lo que yo le remarcaba como pasar de 0 a 1, después quedarse en 1, pasar de nuevo a 0, quedarse en 0, pasar a 1, etc. Son los pasos de un estado a otro. ¿Ya? La propiedad de Markov o la independencia condicional entonces nos dice lo siguiente, que si yo quiero calcular, ¿ya?, la probabilidad de que la cadena se encuentre en el estado, por ejemplo, L sub k, ¿ya?, en el instante de tiempo k, L sub k, supongan en el caso del canal binario simétrico, que la probabilidad de que a la salida del canal observemos un 1, ¿ya?, después de haber recibido k igual a 3 bits, esa probabilidad no depende para nada de de que la haya recibido en el instante 0, que haya recibido en el instante 1, que haya recibido en el instante 2. En el instante 0, en el instante 1. Pero sí depende solamente de lo que haya recibido en el instante de tiempo anterior. Esto podemos conceptualizarlo como no hay memoria en el pasado reciente, salvo el instante de tiempo anterior al actual. Si queremos mirar hacia el futuro, para yo predecir un instante de tiempo en el futuro, no necesito saberme toda la historia de lo que pasó, sino que necesito conocer el valor presente para poder determinar la transición o predecir el valor al futuro. Esa es la propiedad de Markov y eso es lo que hace la gran diferencia. No hay memoria. No hay memoria salvo memoria de un paso, de una transición de un estado. ¿Ya? De transición de un estado hacia otro. Esa es la principal característica de las cadenas de Markov. Aprovechando la definición de la probabilidad de transición, entonces nosotros podemos decir que una cadena de Markov se caracteriza principalmente por sus probabilidades de transición, ¿ya? Y en particular nosotros nos vamos a restringir al caso de las cadenas de Markov llamadas homogéneas, donde las probabilidades de transición, o sea, la probabilidad de pasar de un estado a otro, no dependen del instante de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, esa definición que nosotros teníamos, que la probabilidad de pasar desde el estado I al estado J desde el instante de tiempo K-1 acá, es independiente del tiempo discreto que nosotros hablamos. Por eso nosotros vamos a tratar de estas probabilidades como homogéneas, son constantes en el tiempo de evolución de la cadena. Esto nos va a permitir entonces hacer o representar las cadenas de Markov mediante diagramas de estado donde esas probabilidades no dependen del tiempo, ¿ya? Y vamos a entender por diagrama de estado algo muy similar, que de hecho eso era al diagrama que hicimos para el canal binario simétrico del principio. Entonces, vamos a representar los estados por óvalos, donde vamos a denotar vamos a darle una etiqueta, un número, este es el estado I, el estado I-1, el estado I más 1, y vamos a denotar las probabilidades de transición con valores sobre las flechas que nos indican la transición. En este caso, esta flecha de acá indica que la cadena, estando en el estado I, puede transitar al estado I, ¿ya?, o al estado I más 1 con probabilidades 1 menos P y P respectivamente. Eso es lo que representa este diagrama que está acá, que es básicamente lo mismo que habíamos puesto en otro lado. Quiero hacer hincapié en que como la cadena es homogénea, estos valores no dependen del tiempo de la evolución de la cadena, se mantienen constantes para siempre. ¿Ya? Eso claramente es un grafo orientado. Ahora, la otra forma de representar, igual como lo vimos en teoría de grafos, representar un grafo, ya sea orientado o no, lo podíamos hacer mediante matrices, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de matrices cuadradas, de la dimensión de los estados en este caso, igual que en el caso de teoría de grafos, y la particularidad ahora es que estas matrices son llamadas matrices estocásticas. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a sumar, en este caso a lo largo de las columnas, y a lo largo de las columnas entonces si las sumamos los valores que tienen ahí, nos va a dar 1. ¿Ya? Y en general la definición de matriz estocástica es esa, las que tienen, si ustedes las suman a lo largo de la fila o de las columnas, ahí se define matriz estocástica por fila o por columna, les das 1 porque los valores son, porque además los valores son no negativos, ¿ya? Y están entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, para representar la cadena de Markov utilizando una matriz,
entonces vamos a denotarlo de esta manera. Vamos a representar que, de acuerdo a la definición que teníamos antes en el fondo, de que nosotros vamos a transitar desde el estado 2, en este caso, al estado 2, ¿ya? O del estado 2 al estado 1, vamos a ir desde J a I, esa es la transición de la cadena. Cuando uno hace la transición desde el estado K-1 al estado K. ¿Ya? Por ejemplo, en esta matriz de acá, esta matriz de transición lo que dice es que nosotros transitamos desde el estado 2 al estado M, ¿ya? Con una probabilidad PM2, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en base a esas dos representaciones, nosotros podemos introducir un concepto más, ¿ya? Que es en el fondo el calcular la probabilidad de transición en el tiempo. ¿Ya? Si usamos, por ejemplo, matriz de notación de matriz vector, podemos definir el vector P, paréntesis superior K, ¿cierto? Como la probabilidad de que la cadena esté en el estado 1 cuando han pasado K transiciones, la probabilidad de que esté en el estado 2 cuando han pasado K transiciones, etc. Este es el vector de estado, ¿ya? Después de K transiciones en la cadena. Si nosotros teníamos la matriz P que nos determinaba las probabilidades de transición, entonces nosotros podemos hacer evolucionar la cadena de Markov. En particular, como la matriz P nos permitía describir o caracterizar las transiciones entre el estado K-1 y K, o K y K+1, como quieran llamarlo, pero la transición de un estado, nosotros podemos hacer esta recursión de esta manera. Entonces partimos con el vector de estado en el instante K-1, lo multiplicamos por la matriz de transición y obtenemos el vector de estado en la transición K+1. Si nosotros queremos saltar n transiciones más adelante en el estado, lo único que tenemos que hacer es tomar esta matriz de transición y elevarla a la n-ésima potencia, ¿ya? ¿Por qué funciona todo esto? Porque estamos hablando de una cadena de Markov homogénea. Vamos a un ejemplo un poco más concreto. Por ejemplo, consideremos este diagrama de estados. Este diagrama de estados de una cadena de Markov tiene 4 estados donde, por ejemplo, si estoy en el estado 1, yo puedo saltar o hacer la transición al estado 1 con una probabilidad de un sexto, pasar del estado 1 al estado 2 con una probabilidad de un medio y del estado 1 al estado 4 con una probabilidad de un tercio. ¿Ya? Estas probabilidades las veo reflejadas aquí en la columna. A lo largo de la, perdón, a lo largo de la, sí, correcto, a lo largo de la columna acá. ¿Se fijan? Aquí hay un secto porque voy del estado 1 al 1, ¿ya? Un medio para ir del estado 1 al 2, ¿ya? No tengo chance de llegar al estado 3, 0, y para pasar del estado 1 al estado 4, la probabilidad es un tercio, ¿ya? Y así completo la matriz de transición. Si yo entonces parto, por ejemplo, con este vector de estado, ¿ya? Que significa que en tiempo 0, al inicio de las iteraciones de la cadena, estoy con probabilidad 1 en el estado 1 y con probabilidad 0 en los otros 3 estados, entonces yo puedo empezar a calcular estas recursiones, ¿ya? Puedo reemplazar este aquí, utilizo este valor de la matriz de transición P y me voy, por ejemplo, calculando, reemplazo este por 1 y me voy calculando 1, 1. Si hago esto, lo simulo de alguna manera, después de 18 transiciones, ¿ya? Obtengo que el vector de estado es prácticamente 0, 0, 0, 1 y 0. En realidad, cuando lo hago hasta infinito, llego a este valor. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como un estado de absorción. Eso en realidad yo lo puedo mirar de aquí. Y fíjense que está en esta parte de acá. El estado 3 es un estado de absorción porque cuando ustedes llegan a él, la probabilidad de salir de este estado es 0. ¿Ya? Porque la transición de cuando uno llega al estado 3, pasar a otro estado que no sea el 3, es 0. ¿Ya? De manera análoga, la probabilidad de llegar al estado 3 y mantenerse en el estado 3 es 1. Esto es lo que se llama un estado de absorción porque la cadena no va a salir de ahí. Entonces, al hacer las evoluciones de la cadena, rápidamente podemos ver de que cuando caemos en el estado 3, esto se mantiene para siempre. Consideremos ahora un segundo ejemplo. Miremos la cadena ahora, pero cambiemos un poco los valores y saquemos ese loop que tenemos ahí. Saquemos ese loop que tenemos ahí en 3 y hagámoslo ahora, saquemos un estado, una transición del estado del 3 al 1. Esto hace ya que, por ejemplo, ya en esta fila
no exista un 0010 como teníamos ahí, no había un estado de absorción. Y tenemos esta. Si hacemos las transiciones, entonces lo que vamos a ver ahora es que después de 30 iteraciones, por ejemplo, estas probabilidades pareciera ser que se hacen constantes en un cierto valor, ¿ya? Convergen, si quieren llamarlo así. En realidad, si esto lo hacemos hasta infinito muchas veces, vamos a ver que, y esto está mal aquí, vamos a ver que estas probabilidades terminan en un valor bien determinado, ¿ya? En este caso no hay estados de absorción, son todos estados transitorios. Entonces, esto nos va a llegar a, estas cosas nos van a llegar a definir una taxonomía de estados. Vamos a hablar de estados de absorción, al cual ustedes, dicho de manera bien simple, ustedes llegan y del cual no pueden salir. Un estado accesible es aquel estado al cual ustedes pueden llegar en algún momento, porque la probabilidad de llegar a ese estado es no negativa. Se puede hablar de que un par de estados en la cadena se comunican si el estado I es accesible a J y viceversa. Vamos a hablar de un estado periódico, si ustedes, y de periodo n, si cada n iteraciones en la cadena ustedes vuelven al mismo estado. Vamos a hablar de un estado transiente, si la probabilidad de volver a ese estado en el futuro es menor que 1, es decir, no existe certeza de que ustedes vayan a volver a ese estado. Y un estado recurrente es si la probabilidad de volver a ese estado en el futuro es 1. O sea que no hay forma de que yo no pueda volver a alcanzar ese estado durante la evolución de la carrera. Por eso es recurrente. Bueno, entonces equipados con estas definiciones, lo que podemos ahora enunciar es el teorema básico, fundamental que tenemos en cadenas de Markov, ¿ya? Vamos a hablar de que una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se pueden comunicar con todos los otros estados en la cadena. Y además, si la cadena es irreducible y aperiódica, entonces se cumple con una característica muy interesante, muy importante, que es que existe una probabilidad de estado estacionario, ¿ya? Y esa probabilidad de estado estacionario nosotros la calculamos como el límite de las recursiones que ya tenemos, ¿ya? Esa probabilidad de estado estacionario implica entonces resolver el problema de vector propio normalizado, que está aquí, ¿ya? Calcular el vector propio normalizado para valor propio igual a 1 por todas las propiedades que tiene la matriz estocástica, ¿ya? Entonces, cuando yo resuelvo eso, lo que obtengo es la probabilidad de estado estacionario. Por ejemplo, para ese ejemplo que teníamos al principio, donde había un estado de absorción, si nosotros resolvemos el problema de valores propios, nos vamos a encontrar de que la probabilidad de estado estacionario es esa. Si ejecutamos la cadena, por ejemplo, haciendo simulaciones 100 veces, vamos a ver que tenemos prácticamente el mismo resultado, porque esos son 0 al compararlo con. Si lo miramos desde el punto de vista del ejemplo 2, ejecutar las simulaciones en la cadena por 100 iteraciones nos va a permitir llegar a estos valores de estado estacionario, que estaba mal escrito antes, y cuando resolvemos el problema de valor propio obtenemos los mismos resultados, ¿ya? Esto es porque hicimos una muy buena aproximación después de 100 iteraciones y no después de 30 como lo habíamos visto. Esos son los conceptos básicos. A nosotros nos interesa la probabilidad de estado estacionario porque eso es aplicable a entender en qué posición nosotros vamos a poder quedar los estados. Por ejemplo, lo que vemos aquí es que la probabilidad más alta la tiene el estado 1, la segunda probabilidad más alta la tiene el estado 3 y la tercera la tiene el estado 2 y la probabilidad más baja de ocurrencia en estado estacionario es el estado 4. Esto significa entonces que si yo quiero hacer un análisis de la cadena de Markov, si esto se está ejecutando, se está realizando transiciones de estado por mucho tiempo, lo más probable es que si yo congelo el tiempo en ese instante, yo donde vaya a encontrar a la cadena va a ser, de acuerdo a los valores, lo más probable es que esté en el estado 1 y después en el estado 2, perdón, en el estado 3, después en el estado 2 y después en el estado 1. Esta es la distribución entonces que tienen los estados después de que la cadena ha evolucionado infinitas veces, ¿ya? O por un largo tiempo. Estas propiedades nosotros las vamos a utilizar para analizar un montón de fenómenos en teoría de colas y yo se las voy a ejemplificar después en un ejemplo de cómo fue usado esto por Page y Green para lo que es el buscador Google.